David Alves Sauer, aquí de nuevo con el privilegio de traer ante ustedes la palabra de Dios y específicamente la serie Apocalipsis, y estamos ahora en la segunda entrega de la tercera sección del libro Las cosas que sucederán después de estas. En la invitación en Facebook el día de hoy puse una lámina que explica gráficamente lo de las 70 semanas de Daniel. En muchas cartas gráficas se ve esto. Yo recuerdo verlo desde mi infancia sin entender lo que significaba, y esta tarde con la ayuda del Señor quiero tratar de hacerle lo más claro posible qué significa las 70 semanas de Daniel y en específico la semana 70. Entonces estamos hoy considerando Apocalipsis capítulo 6, los 6 sellos que va a abrir el Señor Jesucristo. Pero antes de llegar a Apocalipsis capítulo 6, vamos a leer, después de una breve introducción, en Daniel capítulo 9, si tiene su Biblia a la mano. Ahora, el mensaje pasado tuvo que ver con Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Y vimos en el capítulo 4 el énfasis de esta sesión en el cielo, donde está el trono estableciéndose, porque como si fuera el Tribunal Supremo, ha sido citado para un asunto de suma importancia. El que está sentado sobre el trono, es sugerido, es Dios Padre, y cerca al trono hay 4 seres vivientes, y ellos simbolizan la gloria de Dios en la creación. Y vimos que del capítulo 4, el versículo 11 es clave: tú eres digno, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero entonces, llegando al capítulo 5, allá en el cielo todavía, ahora se nos introduce no solamente el Dios Padre y al Espíritu Santo en la figura de 7 ojos, 7 lámparas. A veces, 4 veces en el libro del Apocalipsis, el Espíritu Santo es presentado así en la plenitud y perfección de su persona. Pero en el capítulo 5 nos encontramos ahora con el Cordero como inmolado, de pie en el trono. Este es, sin duda alguna, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, hay mucha consternación, especialmente Juan. Él llora porque no se encuentra alguien digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Pero el anciano le dice a Juan: no temas, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, Él toma de la mano derecha del Padre ese pergamino. Vimos que es un pergamino que tiene información relevante, está en la mano derecha del Padre. Y tiene información importante, está sellado con 7 sellos. Y la otra cosa es que tiene información abundante, está escrito por dentro y por fuera. Ahora, después de la transmisión del martes, un buen hermano me pidió aclarar qué significaba cuando yo decía que estas son las escrituras del universo. Bueno, una cosa muy curiosa, como extranjeros en México, nosotros no pudimos, mi esposa y yo, comprar terreno o construir casa en nuestros nombres. Y tuvimos que prestar el nombre de nuestra hija, Rebeca. Entonces, las escrituras de su pobre casa están a nombre de Rebeca Alves. Por eso ella es la consentida de la familia.
No queremos ninguna divergencia ni diferencia de opinión con ella, porque podríamos mi esposa y yo amanecer en la calle. Pero en serio, las Escrituras le da a ella como propietaria el derecho legal de qué quiere hacer ella con la casa. Y es indisputable, es indiscutible. Ahora, así, cuando vimos en el capítulo 4 que Dios es el creador, Él tiene las escrituras del universo por creador. Pero no solamente eso. Cuando el Señor Jesucristo empiece a abrir estos sellos y amanezcan sobre la humanidad y este pobre planeta Tierra los juicios de la ira de Dios, el Cordero, quien es propietario por creación y por redención, tiene todo el derecho de disponer de este universo como Él quiera. Es un tema sumamente importante en la Biblia, el tema de la soberanía de Dios. ¿Qué haces, Cordero? Sí, es mío por creación y es mío por redención. No se olvide, la mano que tomó este pergamino del que estaba sentado sobre el trono es la mano herida del Cordero inmolado. Entonces espero que eso aclare esta pregunta y aprecio mucho que se me haya llamado la atención a que quizás debería expresarlo más claramente. Ahora, la otra cosa que quiero enfatizar antes de empezar es que hay que ver que capítulos 4 y 5 de Apocalipsis y el capítulo 6 hay que verlos en sincronía. Capítulos 4 y 5 son eventos que están llevándose a cabo en el cielo. Y traté de resaltar en el mensaje pasado los verbos imperfectos. Se estaba estableciendo un trono en el cielo. Se estaban sentando los 24 ancianos. Y por eso usé la figura de una cita. No ha tomado a Dios esto por sorpresa. Si lee el libro de Daniel, capítulo 7, se va a dar cuenta de una escena descrita 500 años antes de que Cristo vino a la tierra, y el anciano de días se sienta. Entonces esto no es nada nuevo para Dios, pero lo que nos hace ver es que el cielo está muy al tanto de eventos que están sucediendo sobre la tierra. Ahora, nada más para tratar de pintarle el trasfondo, el rapto ha sucedido, el arrebatamiento de la iglesia. Desde el día de Pentecostés hasta ese momento, todo creyente en Cristo, haya muerto o esté todavía vivo, seremos dados cuerpos de gloria y arrebatados juntamente para reunirnos con el Señor en el aire. Y ahora la tierra queda sin un solo creyente. Guarde esto en su memoria, la tribulación empieza sin creyentes, el milenio empieza sin incrédulos. Al final de la tribulación habrán millones de creyentes y al final del milenio habrán millones de incrédulos. Pero la tribulación empieza y la tierra está sin creyentes. La sal de la tierra, la luz del mundo, se ha ido. Para describir 2 Tesalonicenses 2, el misterio de la iniquidad que ya está en acción, como una represa cuyas compuertas no aguantan, se desborda la iniquidad. Y si hoy las cosas que estamos viendo horrorizan al pueblo del Señor, cuánto más después del rapto. Esta pobre humanidad verá la podredumbre de lo que Satanás produce y del corazón del incrédulo completamente depravado
a los ojos de Dios. Pero entonces, pronto después del rapto, y no sé exactamente cuánto tiempo después, pero pronto después, va a haber un líder mundial, muy sagaz, muy convincente, muy influyente, y él en Europa occidental seguramente, él va a buscar hacer un pacto con la nación de Israel. Usted sabe que cada vez que hay tensión en el Medio Oriente, el mundo se pone en alerta roja. Es increíble que un país de apenas 300 kilómetros de largo puede causar tanto pánico, puede ser el centro de tanta atención en el mundo. Entonces, este pueblo de Israel, usted sabe que está acostumbrado a los pactos, aunque no le ha hecho mucho caso. Pero ellos tienen en el anal de su historia el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Moisés o el pacto palestino, el pacto de Dios con David y la promesa en Jeremías y en Ezequiel de un nuevo pacto. Pero en vez de obedecer y de guardar estos pactos con Dios, ellos van a buscar un pacto de mentira, un pacto falso. Isaías capítulo 28 dice que se van a refugiar en la mentira. Y rodeados de países árabes, musulmanes, los judíos van a buscar protección. Y este hombre, que a la postre en 3 años y medio se va a desenmascarar como el anticristo, el hijo de perdición, la bestia, él va a firmar este pacto con Israel. Y el momento que él firme ese pacto, la tribulación empieza. Ahora, también tenga en mente que cuando hablo de la tribulación estoy refiriéndome a la semana 70 de Daniel. Entonces, por eso creo que es necesario, antes de empezar Apocalipsis 6 y la apertura del primer sello hasta el número 6, vamos a esperar a que lleguemos al capítulo 8 para abrir el 7º sello, pero Apocalipsis 6 nos da los primeros 6. Vamos a ver primeramente en los primeros 4 sellos 4 personificaciones, a la manera de caballos que salen a la escena galopando y el ruido estruendoso que eso causa. Vamos a ver cómo inicia la tribulación. En el 5º sello espero poder hablar palabras al corazón del pueblo del Señor en cuanto a creyentes que han muerto. Vamos a ver en el 5º sello creyentes que serán mártires durante la tribulación, aceptaron a Cristo en esos primeros 3 años y medio y murieron, y sus almas están en el cielo. Y creo vamos a poder aprender bastante acerca de personas que hoy están en el cielo. Entonces, y el sello número 6, vamos a ver el primero de 3 grandes terremotos en el libro y los eventos que traen este 6º sello al final del capítulo 6. Entonces, por favor, si tiene la lámina que puse en la invitación y tiene su Biblia en mano, vamos a leer Daniel capítulo 9 primeramente. En la lámina, Daniel es el profeta vestido de amarillo. Y él está mirando atrás y también está mirando hacia adelante. Y entonces vamos a ver por qué. Daniel capítulo 9 y el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, este es el reino medo-persa, el que siguió a Babilonia, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías,
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, estos dos versículos son muy llamativos. Daniel es un hombre ya de casi 90 años o más. Ha vivido una trayectoria esterlina, llevado a Babilonia desde Jerusalén cuando era muy joven, cuando Nabucodonosor y su capitán Nabuzaradán invadieron Jerusalén y se llevaron 3 olas de cautivos. Posiblemente Daniel estuvo en la primera, pero ha pasado todos estos años en Babilonia y ahora como súbdito del imperio medo-persa, el segundo imperio que él ve en su destierro, y ha sido muy fiel a Dios. Usted recuerda la historia de sus 3 amigos en el horno de fuego. Se recuerda la historia de Daniel mismo entre los leones. Harry Bell de Irlanda del Norte, él predicaba algo que, bueno, en inglés, no sé, creo se entiende un poquito más gráficamente, pero él decía, claro que los leones no estaban interesados en Daniel. Él era puro hueso, pura columna vertebral. Entonces, Dios preservó a su profeta. Usted recuerda la persecución a la cual él estuvo sujeto, de hombres que le tuvieron increíble envidia. Pero es uno de los judíos en la Biblia que llegó hasta las más altas esferas del gobierno. Recuerde la historia de José. Recuerde la historia de Esther. Recuerde al apóstol Pablo testificando a César. Recuerde ahora a Daniel. Hombres y mujeres que brillaron por su fe en Dios. El que me honra, dice Dios, yo le honraré. Entonces, pero lo que quiero notar, especialmente, bueno, tenemos la mala costumbre de decir a mis hermanos, porque también hay hermanas que estudian minuciosamente sus Biblias. En másgracia.com se publicó recientemente la lista que hizo la señorita Habersham de José como figura del Señor Jesucristo, más de 100. Y ella es un ejemplo de una hermana que prestó muchísima atención al estudio minucioso de las Escrituras. En Venezuela me viene a la mente la señorita Fanny Goff y lo mucho que ella aportó en este sentido. Y otras más. Pero mire, Daniel estaba mirando atentamente a los libros, estaba leyendo su Biblia, no un libro como tenemos nosotros hoy, pero gracias a Dios que o se los pudo llevar cuando lo desterraron o le llegó a sus manos estos pergaminos. Y él ya está muy viejito. Y él ha leído a Jeremías, pero ahora lo está estudiando con detalle. Y le voy a leer dónde estaba. Si quiere acompañarme, Jeremías capítulo 29 y el versículo 10. Hay otro pasaje en el 25:11, pero nada más quiero que note 29:10. Porque así dijo Jehová, Jeremías 29:10. Esto fue escrito casi 70 años antes de Daniel, de que Daniel está leyéndolo. Entonces, Daniel está leyendo su Biblia, así como hacemos usted y yo hoy, y él se está fijando en este versículo. Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y entonces Daniel, como creyente, él no tiene duda alguna de la palabra de Dios. Jeremías lo ha dicho. Jeremías vivió con mucha tristeza y lloró muchas veces cuando vio la incredulidad de su pueblo y cómo Babilonia sitió la ciudad, la tomó y la destruyó, y Jeremías se fue a Egipto y posiblemente allá murió.
Pero 70, casi 70 años, quizás 68 o 69 años después de que él escribió esto, Daniel lo está leyendo. Y Daniel sabe, si Dios lo dice, se va a cumplir. Y si se va a cumplir, hay un problema. Porque tenemos en la tierra 490 años, 70 por 7. Tenemos 490 años, o tuvimos más bien, 490 años desde Josué hasta el destierro a Babilonia. Y como nación fuimos ingratos, y fuimos rebeldes, y fuimos inicuos, transgresores y pecadores. Y ya no hay templo, y ya no se celebran las fiestas. Pero Daniel, como si fuera allá en Babilonia, en un sentido espiritual, él celebra el significado de la fiesta del día de la expiación. Cuando toda la nación se reunía solemnemente ante Dios a la puerta del tabernáculo y veían con mucho interés cómo el sumo sacerdote en Israel escogía 2 machos cabríos. Uno iba a morir, su sangre sería esparcida sobre el propiciatorio. Habría perdón 1 año más, todos los pecados de toda la nación. Pero ahora el otro animal que no iba a morir, veían cómo el sumo sacerdote fincaba sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y confesaba todos los pecados de la nación. Y por la mano del hombre indicado, ese macho cabrío era llevado a una tierra solitaria y abandonado. Y así Dios alejaría el pecado de la nación. Pero no hay tabernáculo, no hay templo, no hay sacerdocio funcionando. Y Daniel es de tal estatura espiritual que él toma sobre sí la responsabilidad, el santo deber de asumir los pecados de la nación y confesarlos en la presencia de Dios. Mire qué días vivirían las asambleas congregadas al nombre del Señor si líderes reconocieran: estamos mal, hemos pecado. Y usted lea los primeros 24 versículos de Daniel capítulo 9. Él no dice han pecado. Él se incluye como si fuera toda la nación. Y él está mirando atrás 490 años en la tierra que fueron desperdiciados. Y según la ley de Moisés, no habían guardado el sabático cada 7 años. Y por eso le digo, 70 por 7, por 490 años vivieron descuidando la ley de Jehová y fueron desterrados. Usted recuerda que las 10 tribus del norte se fueron mucho antes a Asiria, y ahora las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, y muchos levitas han sido llevados a Babilonia. Y Daniel tiene 70 años allá, y él se está dando cuenta, está por cumplirse la palabra de Dios. Dios va a permitir que el pueblo regrese. Y Daniel está implorando el perdón divino para que Dios perdone a esta nación y puedan regresar y empezar otra vez. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Estoy hablando a alguien caído, lejos, frío de corazón. Ojalá usted y yo aprendamos lo que es la verdadera, sincera, genuina confesión y podamos vivir días de restauración. Entonces, Daniel está estudiando su Biblia y él ve que esto se va a cumplir. Ahora fíjese, en la lámina, Daniel está mirando hacia adelante, porque ahora vamos a leer Daniel capítulo 9, pero el versículo 24. Gabriel es el ángel que es asignado por Dios tantas veces. Miguel es un arcángel militar, si quiere, pero Gabriel
es un ángel comunicador. A veces lo llamo el secretario de prensa, por ejemplo. Entonces él comunica de parte de Dios. Y él dice en el versículo, fíjese el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, antes de leer el versículo 24, fíjese el versículo 19. Él termina su oración así: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. O sea, Daniel le está diciendo a Dios: tu nombre es invocado sobre tu ciudad en ruinas, tu pueblo esparcido. Dios, glorifícate a ti mismo con lo que vas a hacer. Ahora fíjese la respuesta, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, para nosotros una semana es automáticamente 7 días, pero no para el judío. Y aún en español, aunque son no muy conocidas estas palabras, tenemos lo que se llama una heptada, una serie, un grupo de 7, una heptada. O también se llama un septenio. Aquí en México el presidente gobierna por 6 años, un sexenio. Pero aquí son 7. Ahora, no son 7 días, no son 7 meses, son una semana, es una semana de años. Entonces, cuando él dice 70 semanas, tenga su calculadora también a la mano, no solo su Biblia, no solo la lámina, pero también la calculadora. Y 70 semanas, si una semana entonces es 7 años, 70 por 7 años, 70 por 7, 490 años. Por eso hice énfasis que Daniel en su oración está mirando atrás 490 años, y ahora el Señor le va a mostrar una profecía que tiene que ver hacia el futuro 490 años, 70 por 7, 70 semanas, 70 heptadas, 490 años. Entonces anote eso en su papel o fíjese bien en la lámina. Ahora, esto es muy importante, están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Daniel le había dicho esto a Dios, ahora Dios se lo dice a Daniel. Te voy a dar una profecía que tiene que ver con tu pueblo y tu santa ciudad. Y hermanos, este es un pasaje clave para entender que la tribulación no tiene nada absolutamente que ver con la iglesia. Tiene que ver con Israel y tiene que ver con Jerusalén, tu pueblo y tu santa ciudad. La iglesia no estará sobre la tierra durante la tribulación. Cristo habrá venido por ella y se la llevó al cielo. Vimos en la figura de los 24 ancianos sentados sobre tronos y coronados, vimos una figura de la iglesia universal. Entonces, hay 6 cosas aquí que quiero notar. 70 semanas, hay 490 años que están determinados, nada los va a cambiar, no se va a alterar, nadie los puede posponer, es el programa profético preciso de Dios. Y hay 6 cosas. Número 1, dice Dios a Daniel, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y para expiar la iniquidad. Esas 3 cosas tienen que ver con el resultado que la obra de Cristo en la cruz tendrá para la nación de Israel al final de la tribulación. Esa
prevaricación es su transgresión. Se van a convertir a Cristo, van a llorar las palabras de Isaías 53, van a nacer de nuevo, todo Israel será salvo, y en otra ocasión quizás explicaré eso en más detalle, pero al ser desde ese momento partícipes del nuevo pacto, Dios terminará su transgresión. Dios pondrá fin a su pecado. Dios expiará su iniquidad. Entonces Israel entrará al milenio con su rey, su Mesías. Pero ahora como creyentes genuinos, salvos por la gracia de Dios, disfrutando que el pecado se le ha puesto fin, que a la prevaricación o transgresión se ha terminado y que su iniquidad ha sido expiada. Las tres siguientes tienen que ver con Dios, con el lugar. No solamente el pecado de la nación, pero dice, para traer la justicia perdurable. O sea, Cristo es la persona que se está considerando ahora. Cristo va a traer al mundo justicia perdurable. Un rey reinará en justicia. Número 2, sellar la visión y la profecía. Cristo, que es el cumplimiento que engloba la comunicación de Dios, ya reemplazará a todas esas visiones, esas profecías. Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado en su Hijo. Entonces, eso va a pasar, las profecías, la visión, y ungir al Santo de los Santos. Cuando venga Cristo en gloria, una de las primeras tareas va a ser la construcción del templo milenario. Han habido 2 templos. El de Salomón, tan glorioso, fue destruido por Nabucodonosor. El de Zorobabel, aumentado y engrandecido por Herodes, fue destruido por los romanos. Lo vamos a ver en un momento. Para la tribulación habrá el 3er templo. Ahí es donde el falso profeta va a mandar a poner la imagen del anticristo. Pero para el milenio habrá el 4.º templo. Ungir el Santo de los Santos, el lugar santísimo. El pueblo de Israel disfrutará otra vez esta comunión con Dios en su templo sobre la tierra durante el milenio. Más de eso otro día. Entonces dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora ese es Nehemías capítulo 2. Es el año 444, es el día 5 de marzo, de acuerdo a Haroldo Honer, mi cronista bíblico favorito. Nehemías capítulo 2, Artajerjes, él escribe el edicto, dándole permiso a Nehemías y a sus ayudantes a construir el muro. Entonces, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta Mesías príncipe, ese es el Señor Jesucristo entrando a la ciudad de Jerusalén. Dice, habrá 7 semanas, 7 años, y 62 semanas. 62 por 7, 434. Entonces, si se fija en la carta gráfica, 7 semanas son 49 años y 62 semanas son 434 años. Si saca la calculadora, 49 más 434 son 483. Yo le hablé de 490.
faltan 7. La tribulación es lo que falta para completar este programa profético. Ahora fíjense, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nada más hay que leer Nehemías, etcétera, para darse cuenta de que esto se cumplió. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y no tendrá nada. Eso es lo que significa, mas no por sí. No le dieron el trono que merecía, no le dieron el título que él merecía, no le dieron la honra, la gloria, el poder, la adoración, el lugar que él merecía. Será quitado el Mesías y no tendrá nada. Desvestido, avergonzado, sangrante, coronado de espinas, colgó muerto en una cruz, sin nada aparentemente. Pero usted sabe el final de la historia. Pero, ¿por qué Dios divide 7 semanas y 62 semanas? Porque desde Nehemías hasta el cierre del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, son 49 años. Y entonces con Malaquías hasta el Calvario son 434 años. Usted recuerda que con Malaquías empieza los 4 siglos de silencio. 400 años donde Dios no se comunicó a su pueblo por medio de ningún profeta. Dios obraba detrás del escenario, como vamos a ver, pero en sí no hubo ningún profeta todo ese tiempo. Se levantó Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo. Y un 5 de marzo del año 33, el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén, Mesías príncipe, y el viernes siguiente, el 3 de abril, le quitaron la vida al Mesías. Entonces, desde Nehemías 2 hasta Lucas 19, cuando Cristo entró a la ciudad, se cumplieron al pie de la letra 69 semanas de la profecía de Daniel. 434 años, 483 años al pie de la letra. Para ser más exacto, Sir Robert Anderson y Haroldo Honner y muchos otros, una cosa, el calendario profético se basa en un año de 360 días, debido a que la Biblia se basa en días lunares, no solares. Pero 483 años son precisamente 173.880 días. Y por eso cuando Cristo entró a la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. Mire, la Biblia habla de que Cristo aquí sobre este planeta derramó su vida. También usted sabe bien que derramó su sangre. También derramó su sudor como grandes gotas de sangre. Pero también derramó sus lágrimas. Y Cristo, el llorar de Juan 11:35 es el gemido de un doliente. Pero el llorar de Lucas 19 es el llanto abierto de una persona en absoluta, abierta, completa angustia. Y Cristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén y dijo: oh, si tú conocieses en este tu día. Jerusalén, hoy es el día 173.880. Mesías príncipe viene bajando las laderas del Monte de los Olivos, entrando a Jerusalén. Oh, si tú conocieses en este tu día lo que es para tu paz. Pero no, vendrán días cuando tus enemigos te rodearán, te estrecharán por todas partes,
te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mire, Dios dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y así como Jerusalén, estaré predicando hoy a alguien que ha sido indiferente, que ha rechazado una y otra vez el mensaje de Dios. Y usted y yo no sabemos que yo podría estarle predicando por última vez. Y usted podría estar escuchando el Evangelio por última vez. Estas cosas en cuanto al calendario de Dios son muy solemnes, porque son tan precisas. Son citas que no se pueden posponer, que no se pueden cambiar. El hombre rico, a él se le dijo esta noche, vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces dice que no quedará con nada, versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir es el anticristo, la bestia. Pero el pueblo de ese príncipe destruirá la ciudad y el santuario. O sea que este es el cumplimiento de Tito en el año 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Usted sabe que Jerusalén a lo largo de los siglos ha sido destruida unas 20 veces. Increíble cómo el mundo con tanta saña, con tanto odio, ha intentado una veintena de ocasiones de pulverizar y desaparecer a esta ciudad, pero no pueden y no podrán. Temporalmente sí, pero Dios tiene propósitos de gracia. Tu pueblo, tu santa ciudad. Ahora entonces, versículo 27, entre el versículo 26 y el versículo 27 hay una brecha profética. Hay varias en la Biblia, quizás otro día los reuniremos, pero ahí entre el 26 y el 27 está el tiempo de la gracia en que vivimos, estos casi 2000 años. Pero, dice el 27, por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe que ha de venir, el anticristo. Él va a confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí es donde aprendemos proféticamente que los 7 años se dividen en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. A veces la Biblia habla de 42 meses, que son 3 años y medio. A veces la Biblia habla de 1260 días, que son 3 años y medio. Y vamos a ver por qué el diferente énfasis en estas expresiones. Pero cuando dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, de esto habló Cristo en Mateo 25, versículo 15, y el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, es cuando en vez de sacrificios levíticos en el holocausto allí, en el altar del holocausto allí en el atrio del templo, se va a poner una imagen del anticristo. Esta imagen, vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 13, habla y respira y manda a matar a todo aquel que no la adore. Entonces, muy significativo que hoy tenemos religiones que cuando un feligrés pasa por el recinto, se tiene que hacer un símbolo religioso especial y varía según la religión y la parte del mundo. Y yo sé que en Latinoamérica usted sabe a qué me estoy refiriendo. Pero así va a ser en la tribulación. Cuando alguien pase por el templo ahí en Jerusalén, le va a tener que hacer una señal de respeto, de adoración a la imagen, y el que no lo haga va a ser muerto. Entonces Cristo habló de esto, y él dijo, cuando veáis la abominación desoladora
en el lugar santo del que habló el profeta Daniel, paréntesis, el que lee, que entienda. Porque así también habrán personas leyendo sus Biblias durante la tribulación. Y cuando en los noticieros mundiales se habla de lo que el falso profeta ha hecho, cancelando los sacrificios y las ofrendas y erigiendo una imagen de la bestia, gente en la tribulación va a leer la Biblia y se va a dar cuenta, esto es lo que la Biblia había predicho. Entonces, permítame un segundito, problema técnico aquí. Versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, hasta que termine la tribulación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 6 ahora. Y aquí está sobre la tierra el inicio de la tribulación. Apocalipsis capítulo 6. El Cordero ha tomado de la mano del que está sentado sobre el trono el libro. Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Entonces, aquí está, el Cordero abre sello número 1. ¿Ok? Entonces ahí está, sello número 1 se abrió. ¿Qué sucede? Bueno, dice, oí a uno de los 4 seres vivientes, posiblemente el primero, el león, decir con voz de trueno, ven y mira. Y él invita a Juan, y dice el 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, hay algunos que preguntan, ¿es este el Señor Jesucristo sobre el caballo blanco? No. Cristo sobre el caballo blanco no aparece hasta el capítulo 19, versículos 12 en adelante. Algunos preguntan, ¿es este el anticristo? Bueno, yo diría cerca, pero tampoco. Si lee el Evangelio de Mateo capítulo 24, dice Cristo, versículo 5, que vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Este color blanco que debería ser la verdad, la pureza, es la imitación diabólica. Y creo que es la personificación del engaño que va a permear a los moradores de la tierra después del rapto. Empieza la tribulación y de una manera muy singular e impresionante, el engaño se va a diseminar por toda la tierra. Fíjese que este jinete trae arco, no se mencionan sus flechas. Tradicionalmente esto se ha interpretado con que ya ha usado sus flechas, ya ha dirigido su armamento, ya el daño está hecho. Entonces, dice, le fue dado una corona, y esto lo vamos a ver con interés en el Apocalipsis. No tomó la corona él, le fue dado. Aquí vemos el permiso de Dios concedido para que sucedan estas cosas. Vamos a ver que la tribulación, vemos de una manera muy especial Dios detrás de la escena y a veces directamente actuando en la escena. Aquí le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer, porque cómo triunfa la mentira, ¿verdad? Usted lo sabe, yo también. Alguien bien ha dicho que mientras la verdad se ponía en los zapatos, la mentira le dio la vuelta al mundo. Ah, cómo nos gusta el chisme y cómo corre la voz cuando es mentira. Y así va a ser en la tribulación.
y engañarán a muchos. Triunfará la mentira temporalmente. Entonces vamos a ir con el versículo 3, cuando abrió el segundo sello. Entonces ahí tiene 2 sellos ya que se abren. Dice el versículo 3, oí la voz, oí al segundo ser viviente, este es el becerro, que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo. Si blanco nos habla de engaño religioso, bermejo nos habla de derramamiento de sangre. Y dice, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. O sea, guerras, dijo Cristo en Mateo 24, y rumores de guerras. Guerras civiles, guerras internacionales, tensión alrededor del globo. Si el asunto del armamento nuclear es complicado y difícil, y Rusia y Estados Unidos de vez en cuando, siempre recuerdo cuando Rusia intervino allá en Cuba, y el presidente Kennedy dijo esas famosas palabras, que se habían visto cara a cara y el enemigo parpadeó. ¿No ve estos países que tienen poder nuclear y cómo causa problemas Corea del Norte? Y con un botón que se apriete, continentes podrían desaparecer del mapa. Entonces se le dio quitar de la tierra la paz. Ahora, yo sé que en 2 Tesalonicenses 2 dice que dirán paz y seguridad. Y por esa cita y otras, algunos han sugerido que los primeros 3 años y medio serán de paz, pero eso no va a ser así. Va a haber paz entre la nación de Israel y Europa Occidental con este pacto que han firmado con el anticristo, pero van a haber muchísimas guerras, va a haber muchísima tensión, muchos muertos, mucho derramamiento de sangre. Esta espada es la espada larga que llevaba el soldado romano en su muslo. Entonces nos habla de algo violento, nos habla de algo sangriento, como esas luchas mano a mano de la Primera Guerra Mundial, donde murieron tantos en esa forma tan difícil. Bueno, entonces el Cordero abre el tercer sello. Fíjense entonces que nuestro pergamino poco a poco se va a ir abriendo. Ya el caballo blanco, engaño religioso; el caballo bermejo, guerras y derramamiento de sangre durante la tribulación. Ahora, número 3, un caballo negro. Dice Apocalipsis 6, versículo 5, abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, este es el hombre, que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, de luto, fúnebre. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, esa barra con los dos platitos, y esto nos va a hablar de cómo se va a vender comida en medidas muy precisas, porque hay muy poquita comida, raciones como nunca se ha visto en la historia de la tierra. Dice, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Este es muy posiblemente Cristo mismo, porque está en medio de los seres vivientes. 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario es lo que ganaba un hombre al día. Y 2 libras es lo que comía un hombre en una comida. 6 libras de cebada por 1 denario. Poquito más, pero no tan nutritivo. Pero no dañes el aceite y el vino. Esto parece subrayar que aún en la tribulación, las grandes masas de pobres en el mundo son los que van a sufrir primero los embates de esta hambruna como nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. Para los ricos, por un tiempo todavía
va a haber aceite y vino, pero no va a ser por mucho tiempo. Entonces, este es un resultado natural de las guerras, cuando se destruyen los cultivos, cuando se interrumpe la cadena alimenticia. Y no solamente hay engaño religioso, sello 1, no solamente hay derramamiento de sangre, sello 2, ahora hay hambre, hambruna a nivel mundial, sello número 3. Y entonces abre el cuarto sello. Este es el cuarto jinete del Apocalipsis. Y vamos a ver si podemos hacerlo aquí. El cuarto sello se abre. Ahí está. Ya llevamos 4. Ahora llegamos a un caballo verde amarillento. Color de muerto. Escalofriante. Frío. Dice, cuando abrió el cuarto sello, el cuarto ser viviente, el águila, posiblemente, que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, no en otro caballo, porque son 4 caballos, quizás era jinete número 2 en el caballo, o algunos han sugerido quizás venía caminando atrás. En el caballo iba la muerte y atrás venía el Hades, la funeraria. Así como la funeraria se encarga de los cuerpos, este no solamente se encarga de los cuerpos, sino también de las almas. Alguien me preguntaba si los juicios de la tribulación van a matar a creyentes. Este es un versículo y hay otros que me hacen pensar que como son juicios dirigidos por Dios, posiblemente Dios guarde a su pueblo de estos juicios, así como guardó al pueblo de Israel en Gosén, allá en Egipto. Pero definitivamente creyentes van a morir por las persecuciones de la bestia, y eso vamos a llegar a eso en un momento. Entonces dice, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con peste y con las fieras de la tierra. Una 4ª parte de la tierra. Hoy la población mundial está llegando a casi 8,000 millones de personas. Una 4ª parte de la población mundial, si esto es lo que significa hoy, sería 2.5 mil millones de personas que mueren con el 4º sello. O sea que la devastación de la humanidad, en la manera que va a ser diezmada por estos juicios, va a ser increíble. Hoy creo que el número de muertos por el COVID-19 a nivel mundial va cerca de 350,000 personas. 350,000. El 4º sello nos habla de 2.5 mil millones de habitantes que morirán. Ahora entonces el 5º sello. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, por su fidelidad al Evangelio, a la palabra de Dios, y por su testimonio, había un hermano en Estados Unidos que ministrando muchas veces decía, si ser cristiano fuera un crimen, ¿qué tanta evidencia tiene la policía para arrestarlo a usted? Entonces aquí está el sello número 5, ya lo hemos abierto. Engaño religioso, derramamiento de sangre en las guerras, la carestía de la vida, hambre, escasez de alimentos, pestes, mortandades, fieras de la tierra, no los mencioné, animales salvajes buscando qué comer, invadiendo manchas urbanas y matando a personas, animales carnívoros. Terrible lo que va a suceder. Ahora el 5º sello. El 5º sello nos lleva de la tierra al cielo. Y dice,
los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No va a ser popular ser cristiano durante la tribulación. Vamos a ver en la siguiente transmisión cómo fue que estas personas fueron salvas. La tribulación empieza sin creyentes, pero Dios va a salvar a multitudes. Tema para otro día. Dice, clamaban a gran voz allá en el cielo: ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Número 1. Aquí hay almas que se han ido de la tierra y están en el cielo, y ellos conversan con el Señor. ¿Ha pensado usted en alguna conversación que va a tener con el Señor? Habrá toda la eternidad. No se van a molestar los hermanos si se pasa de la hora, como lo hacen conmigo. Pero estos creyentes platican, hablan con el Señor. ¿Qué gozo va a ser? No lo hemos visto, pero hemos creído. Y vamos a verle y vamos a poder hablar con Él. ¿Qué preguntas le tiene para el Señor? Yo espero que no sea nada más: Señor, ¿quién escribió Hebreos? ¿Pablo o algún otro? No, ojalá usted ¿Qué es lo primero que le va a decir al Señor? Bueno, en las palabras del himno, le veré, anhelo aquel momento, le veré, postrado quedaré, por la cruz y todo aquel tormento, muchas gracias le daré. Hablaremos con el Señor. Le dicen: Señor, santo y verdadero. Lo creyeron aquí, pero ahora lo ven allá en el cielo. Pero número 3, ¿hasta cuándo, Señor? Estos son creyentes durante la tribulación, preguntándole al Señor: ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo va a ser tu venida en gloria, donde tomarás venganza de todo lo que han hecho personas inicuas sobre la tierra? Pero no puedo yo transponer estas palabras desde la tribulación a nuestros días. ¿Habrán creyentes en el cielo diciéndole al Señor: Señor, ¿hasta cuándo será el rapto? Claro, el Señor no les revelará eso, creo, pero usted sabe que Cristo en Juan 17 le pidió a Dios por el rapto. Quiero que donde estén ellos, quiero que ellos estén donde yo estoy. El rapto. En Apocalipsis 22, la esposa, la Iglesia Universal, quiere que suceda el rapto. El Espíritu Santo quiere que suceda el rapto. Juan termina la Biblia diciendo: amén, sí ven, Señor Jesús. Y este pasaje me sugiere que hay creyentes en el cielo anhelando que el rapto suceda. Bueno, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora fíjense que el cassette, y quiero ser reverente, pero el cassette no está en blanco en el cielo de lo que sucedió sobre la tierra. No vamos a recordar todo, obviamente, pero estos creyentes recuerdan cómo murieron. Y le están pidiendo a Dios venganza sobre estos homicidas. Una hermana me conmovió mucho, me preguntó si Dios se va a vengar de los homicidas. Y le respondí sin saber: claro que sí. Y entonces me contó la historia de cómo su esposo murió a manos de delincuentes. Claro que sí. Toda palabra inicua el Señor la va a juzgar y va a tomar venganza. Pero entonces ellos dicen, de los que moran en la tierra, o sea, de los que se quedaron atrás en el rapto y los que están causando todo esto sobre la tierra, ¿cuándo te vas a vengar de ellos? Mire la respuesta: se les dieron vestiduras blancas, son creyentes. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Yo pasé por alto que Juan los vio debajo del altar. Ahora, yo sé que hay diferencia de opinión, pero yo le voy a sugerir que la figura aquí es el altar de sacrificio
y al pie del altar de sacrificio las cenizas de animales que han muerto siendo ofrecidos a Dios. Y Juan ve debajo del altar las cenizas, como si fuera lo que queda de estos creyentes que han sido martirizados. Sus almas están en el cielo. De paso, las sectas tratan de enseñarnos que cuando una persona muere, la persona cesa de existir y solamente está en la mente de Dios. Eso es mentira. Cuando un creyente muere, su alma va directo al cielo. Dice Pablo en 2 Corintios 5, versículo 9, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Si no está aquí el creyente, es porque está allá. No hay lugar intermedio, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay absolutamente nada de eso. Si no está aquí el creyente, está allá, presente con el Señor. Entonces, dice, se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Y será que el Señor le está diciendo a algunos en el cielo hoy, un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá? Ya no se va a tardar esto, ya se van a ver otra vez, ya vamos a estar prontos todos juntos, que así sea. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. O sea, Dios sabe exactamente cuántos creyentes van a morir durante la tribulación. Entonces, aquí vemos algo de la omnisciencia de Dios, del conocimiento pleno y de cómo Él sabe todo lo que está sucediendo. Muertos como Él. Dios aprecia mucho a los creyentes que se consagran hasta la muerte, y Él tiene el número de los que morirán durante la tribulación. Bueno, sello número 6 para terminar. El Cordero abre el sexto sello. Estamos llegando ya a cerca de la mitad de la tribulación, como vamos a ver. Ahí están los 6 sellos. Engaño religioso, derramamiento de sangre en las guerras, carestía de alimentos, escasez, raciones, espada, mortandad, fieras de la tierra, mártires de la tribulación, sus almas en el cielo. Y ahora viene el sello número 6. Dice, y con esto terminamos: cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto. Este es el primero de 3 en el libro. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Una vez estaba hablando sobre esto en un lugar y cuando salimos, la luna estaba roja como sangre. Increíble. La explicación en la prensa del siguiente día es que a unos kilómetros habían sendos incendios forestales y el humo, las partículas estaban afectando la refracción y reflexión de luz en el universo y por eso en el cielo, y por eso la luna se veía roja como sangre. El sol negro como tela de silicio. Yo creo que con este gran terremoto se van a mover las placas tectónicas de la Tierra, hay como 13, y esto va a activar actividad volcánica. Hay ahorita el día de hoy 1500 volcanes activos en la Tierra, pero muchos volcanes duermen. Nosotros tenemos aquí en México no solamente el Popocatépetl, que es activo, pero tenemos el volcán de Ceboruco, ahí entre Guadalajara y Tepic, y ese volcán hizo erupción gigantesca de manera increíblemente hace ya varios siglos. Pero todos estos volcanes, imagínense nada más 1500 volcanes que empiezan a echar a la atmósfera toda esa piedra, roca, ceniza y lava, y el sol se va a poner negro como tela de silicio, la luna roja como sangre. Y dice las estrellas del cielo. Si es literal, obviamente son meteoritos, asteroides que van a caer a la tierra como higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla.
Yo creo que esto tiene que ver con el aeromoto. Si es literal, se va a parecer que no solamente un terremoto, pero las potencias del cielo serán conmovidas, como si se estuviera enrollando un pergamino, es la figura. Y dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, tremendos cambios geográficos a la tierra. Y este gran terremoto, quizás produciendo tsunamis alrededor de los océanos del mundo, y islas enteras desapareciéndose. Y aquí vienen las 7 categorías: los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre. Se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes. La Biblia empieza con Adán y Eva escondiéndose de Dios, Génesis 3. La Biblia termina con hombres pensando todavía que se pueden esconder de Dios. Dice el escritor a los Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Imposible. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, el Padre, capítulo 4, y de la ira del Cordero, Cristo, capítulo 5, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Por eso sugerí que con estos últimos sellos estamos llegando a la mitad de la tribulación. Es principio de dolores, lo llamó Cristo en Mateo 24, versículo 8. Pero la segunda mitad de la tribulación se llama en Jeremías 37 el día de la angustia de Jacob. Se llama en Mateo 24, 21 la tribulación, la grande, la gran tribulación. El día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y esa pregunta la vamos a responder en la siguiente transmisión en el capítulo 7. Por su atención, muchas gracias.